Más demos una gran bienvenida a Jim Staley y Chris Roseborough. Buena suerte, caballero. Jim Staley, bienvenido al escenario. Comienza con tu declaración de 20 minutos. Primero que todo, les quiero agradecer a todos por venir el día de hoy a ver este grandioso evento sobre este tema, el cual es bien importante. También le quiero agradecer a Chris Roseborough por aceptar la invitación de discutir este tema, igual que a Joseph Farah por sacar tiempo de su calendario bien ocupado para viajar desde Washington, D.C. A moderar este debate. Primero que todo, les quiero dejar saber que esto no es un tema salvífico, no es un tema de salvación. Esto se trata de si deberíamos o no deberíamos. Dios no nos obliga a hacer nada. Tanto es, no tenemos que hacer nada, pero Él nos anima a que hagamos. Entonces este debate se va a enfocar en el si deberíamos o no, y es bien importante, como vamos a descubrir esta noche. Comenzando, les quiero mostrar y dar un resumen en la historia. Desde la creación hasta el día de hoy, la intención original de Dios, es importante de que entendamos su intención original, y si esa intención original era de que guardáramos el Sabbat, en hebreo el Shabbat, por toda eternidad. Entonces volvimos a Génesis 2, capítulo 2, donde dice lo siguiente: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. La palabra ahí en hebreo es kadosh, lo cual es el ser santos y separados. Tanto es la misma cosa que Él nos pide que seamos separados y seamos santos. Porque en Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Vayamos ahora a Marcos 2:27, vamos a ir por bastante escritura. Solo tengo 20 minutos para dar un mensaje de 4 horas. Pero Marcos 2:27 dice: el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Entonces aquí está la pregunta. Mucha gente dice que el Shabbat no fue dado sino solo a Israel. Pero como pueden ver, las escrituras dicen lo contrario. Aquí dice, Jesús mismo dice, el Shabbat fue hecho para el hombre. ¿Y cuándo fue hecho? Yo les sugiero que fue hecho durante la creación, mucho antes de que el hombre pecara. La intención de Dios, si el hombre no hubiese pecado, y déjenme les sugiero esto a todos ustedes aquí hoy, si el hombre no hubiese pecado, esto no fuera un debate el día de hoy. Estuviésemos guardando el Shabbat en el séptimo día, exactamente como lo creó, exactamente como lo santificó, exactamente como lo ordenó. Y en Génesis 1:14 dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Y lo que les quiero mostrar en las pantallas es que la palabra estaciones no significa primavera, verano, otoño e invierno. Es muy confuso en español. En el hebreo es moedim, lo cual es el Strong's 3259, y esto es lo que significa correctamente una cita, es decir, un tiempo fijo o estación, específicamente un festival. En consecuencia, una asamblea, unirse para un propósito definido. Técnicamente la congregación, por extensión lugar de reunión, el tabernáculo. También una señal, como designado de antemano, determinado, señal, tiempo, lugar de, solemne, asamblea, congregación, festejo, solemnidad. ¿Están viendo lo que el Strong's trata de decir? De que Dios en la actualidad, desde el principio de la creación, jamás tuvo la idea de que todos los días eran iguales. Él puso el sol, la luna y las estrellas en los cielos con un propósito: el establecer los tiempos y estaciones de sus aniversarios, de cuando se quiere reunir con su pueblo. Entonces, desde el principio, el Shabbat, las fiestas de Dios, las convocaciones santas del Señor, fueron separadas para que nosotros no decidiéramos cuándo. Él es el único creador del universo y Él puso las estrellas en los cielos para que no falláramos a sus citas y a sus estaciones. Tanto así que el Mesías nació bajo una señal. Él dice que en las estrellas está la señal de su segunda venida. Entonces, si la discusión y el debate es de que podemos escoger el día, entonces estamos ignorando por completo el propósito de que Dios creó el sol, la luna y las estrellas para tales citas. El caso también se ha hecho de que el Shabbat no es encontrado en el libro de Génesis y de que los mandamientos solo fueron dados en la montaña Sinaí. Y sí, fueron dados en la montaña Sinaí, ahí fueron escritos.
Como a hijos rebeldes que el padre dice, se los voy a escribir, no me hagan bajar. Vemos los mandamientos por todo lado, a lo mejor no detallados, pero vemos a Abel y Caín llevando sacrificios antes de que los mandamientos fueran dados. Vemos en Génesis 26:5 que dice, Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y la palabra hebrea para ley ahí es Torah. Antes de que la Torah fuese dada, había una relación, estaba en el corazón, era obvio que les había dado algo. En Génesis capítulo 7, todos conocemos la historia de Noé, de que llevó 2 por 2. No, señor, él tomó 2 por 2, pero de los animales impuros. En Génesis capítulo 2, él dice que lleve de los animales limpios 7 parejas. Entonces, claramente antes del Levíticos 11, cuando da las leyes dietéticas en la Torah, Dios ya había entregado estas leyes en el jardín. Por esto es que él ya sabía que era un animal impuro o limpio. Podemos ver en Génesis capítulo 16 que el Shabbat había sido entregado antes de Sinaí. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 16 él le dice al pueblo que no salgan a recoger maná en el Shabbat. Él les dice, vaya, recojan el doble, pero más vale descansen al siguiente día. Y esto es mucho antes de Sinaí. Vayamos a Isaías 56:6, donde podemos descubrir que hasta los gentiles son animados a que guarden el Shabbat. Y dice, y a los extranjeros, la palabra ahí es goim, gentiles, que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Y termina con estas poderosas palabras, sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero para poder entrar a la casa de oración de todos los pueblos hay que guardar el Shabbat. Algunos dicen que el Shabbat no es encontrado en el Nuevo Testamento. Se encuentra en todo lado en el Nuevo Testamento. Tanto es, la pista más clara de que el Shabbat está en todo lado es esta. Si yo le doy 10 mandamientos a mis hijas y ellas solo cumplen 9, y no cumplen uno de ellos, ¿de cuál es el que yo voy a hablar? Del que no están cumpliendo. Entonces yo le sugiero que él no tiene que hablar del Shabbat del séptimo día en detalle porque están en Jerusalén, todos son judíos y todos guardan el Shabbat. Él no lo tiene ni que mencionar porque es conocimiento común. Miren lo que dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y lo siguiente no lo citamos lo suficiente. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y amigos, Apocalipsis 21 nos dice exactamente cuándo van a pasar el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice que van a pasar después del milenio, donde no habrá ni más muerte, ni más dolor, ni más lágrimas. Entonces, como todavía tenemos todo eso, no ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. También les sugiero que el Shabbat no es uno de los mandamientos más pequeños. Es uno de los primeros 5 de los mayores. Entonces, si dice que será llamado pequeño por romper de los más pequeños de estos mandamientos, ¿cuánto más por romper uno de los mayores? El Shabbat está incluido dentro de la sombrilla entera de todos los mandamientos de Dios. Pablo dice en Romanos 3:31, ¿anulamos entonces la Torah por medio de la fe en Yeshua? No, a lo contrario, confirmamos la ley. La ley sin duda alguna incluía el Shabbat. Si Pablo se atrevía a decir que confirmaba la ley pero no guardaba el Shabbat, hubiese sido apedrado instantáneamente. Era claramente entendido. Primera de Juan 5:2 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y déjenme les digo lo que es bien obvio. El Nuevo Testamento no existía porque no había sido escrito todavía. De lo único que pudo haber estado hablando Juan, el más judío de los apóstoles, es del Tanakh, lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Torá, los mandamientos de Dios, donde claramente está el cuarto. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, Jesús. En la tribulación podemos ver que el pueblo de Dios es definido por 2 cosas, no solamente en la fe en Jesús, sino que también compruebas tu amor por Dios, como dice 1 de Juan 5, guardando sus mandamientos. Entonces tenemos una bella y hermosa conexión o una dicotomía que se une para revelar una imagen mucho más hermosa, de comprobar tu verdadero amor por Dios, como lo hacemos el uno con el otro. Imagínense en un matrimonio donde el esposo nunca haga nada por su esposa para comprobar su amor.
Si no les parece suficiente en la línea de tiempo, hasta en el millennium tenemos que guardar el Shabbat. Isaías 66 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal, no solo el judío, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, declara Yahweh. Entonces yo le digo a los que no creen que hay que guardar el Shabbat hoy, que hasta en el millennium, amigos míos, vamos a guardar el Shabbat y es importante. Tanto así que hay castigos establecidos para todo aquel que no lo guarde. ¿Y qué tal lo que dice Zacarías 14:16? Que no solamente estaremos guardando el Shabbat, sino también la fiesta de tabernáculos, y que no caerá lluvia en esos lugares de la tierra que no lo hagan. Entonces, tenemos que el Shabbat fue dado al hombre en el jardín en el séptimo día y fue determinado por eternidad. Al hombre se le olvidó el Shabbat. Estuvo tanto tiempo en Egipto que hasta se le olvidó el nombre de su Dios. Moisés no conocía el nombre de su Dios. Yahweh entonces se reintroduce a sí mismo ante ellos, lo escribe en piedra y les dice que lo recuerden. Jesús guardó el Shabbat, así como todos los cristianos apostólicos. El Shabbat se instituye en el milenio, así como los días festivos. Fue solo después de la destrucción del templo, la afluencia de los gentiles y la 18ª bendición Modín que maldijo a los cristianos en las sinagogas, que los cristianos comenzaron a separarse de las raíces de su fe. Ellos comenzaron a adoptar una mezcla de paganismo y verdades bíblicas en sus iglesias. De hecho, no fue ni Dios, ni Yeshua, ni los discípulos que cambiaron el Shabbat, mas la idea fue del hombre y su antisemitismo que cambiaron el Shabbat de su raíz bíblica. Mientras el tiempo pasaba, la iglesia primitiva se alejaba más y sus líderes se parecían más a los fariseos, cambiando los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres, haciendo la cosa que Dios dice que es eterna, atadura, y poniéndole el título de insignificante. Adriano en el 135, después de la rebelión de Bar Kokhba, hizo ilegal el estudiar la Torá, la circuncisión y el guardar el Shabbat, lo cual puso una gran presión en los cristianos de aquel día, para que se distanciaran de sus hermanos judíos con tal de sobrevivir. Determinando finalmente cuál día ellos querían para el Shabbat, en el 321 DC, el emperador romano Constantino dijo lo siguiente: hacer todos los jueces y gente común de todas ocupaciones, oficios y comercios descansar en el venerable día del sol. Desde ese día en adelante, no había manera de que tú te fueras contra la iglesia, porque la iglesia y el Estado eran uno en aquellos días. Y si lo hacías te ibas a encontrar a ti mismo descomulgado, y si no muerto, y miles murieron por guardar el Shabbat. Este tema no fue simplemente un tema en blanco y negro fácilmente arreglado en la cruz. Podemos ver que esto ha continuado siendo un debate a través de los siglos, a través de Martín Lutero y hasta en el día de hoy. La única diferencia con el debate hoy es que ninguno de nosotros va a matar al otro porque está equivocado. Pero en tiempos antiguos, el oeste, espero que no. En el 325 DC, el Papa Silvestre oficialmente llamó el domingo el Día del Señor. Y miren esto, 3 años después, en el 338 DC, Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, escribió: todas las cosas que eran el deber de hacerlas el Shabbat, hemos transferido para el Día del Señor, el primer día de la semana, como más apropiadamente pertenece a ese día. Y si analizamos la doctrina del catecismo católico, podremos encontrar lo siguiente. Esto es lo que podemos encontrar para conversos. ¿Cuál es el día del Shabbat? Ellos dicen el sábado es el día del Shabbat. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? La Iglesia Católica responde: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Por qué sustituyó la Iglesia Católica el sábado por el domingo? La Iglesia sustituyó el sábado por el domingo porque Cristo resucitó un domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles un domingo. Claro que el día de hoy, con la arqueología moderna y documentos históricos, sabemos que no sucedió un domingo. ¿Con qué autoridad sustituyó la Iglesia el sábado por el domingo? Y miren esto, la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo otorgó en ella. Hay hasta obispos que dicen que aquellos que guardan el Shabbat en el domingo están bajo la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Los registros históricos comprueban, señoras y señores, que el Shabbat estaba por todo lado a través de los siglos. Tenemos a Sócrates escolástico en el V siglo declarando lo siguiente: porque aunque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebraron los misterios sagrados de la Cena del Señor durante el Shabbat todas las semanas, sin embargo, los cristianos de Alejandría y en Roma, en cuenta de alguna tradición antigua, adoración pagana al sol, han cesado de hacer esto.
Otro historiador, confirmando esto, dice: la gente de Constantinopla y en casi todo lugar se reúnen juntos en el Shabbat, como también en el primer día de la semana, la cual costumbre nunca fue observada ni en Roma ni en Alejandría. Amigos, déjenme les hago una pregunta que les debe tocar el corazón esta tarde. ¿Quién terminó reinando el mundo? Roma. Y aquel que reina es el que determina las reglas. El día de hoy mi argumento es el siguiente. Número 1. El Shabbat fue dado al principio de la creación. Y es claro que la intención original de Dios es para todo hombre y por eternidad. Mi contrincante tendrá que comprobar que nunca fue la intención de que el Shabbat se guardara en el jardín o en el milenio y que no fue dado al hombre como una bendición de descanso. Número 2. Los relatos históricos comprueban que el Shabbat bíblico fue cambiado sin autoridad bíblica y este cambio nunca fue dado ni por Dios, ni Yeshua, ni sus discípulos, sino que pasó a través del tiempo mientras los cristianos gentiles se separaban de sus raíces. Había una crisis de identidad entre los cristianos gentiles, mientras eran sacados de las sinagogas. Ellos naturalmente crearon su propia interpretación de las escrituras que los distanciara de sus hermanos judíos. Recuerden que el 99% de todos los citados padres de la iglesia tenían una historia de politeísmo y paganismo, tratando de entender una Biblia judía en una cultura judía en el lenguaje hebreo, con antisemitismo. Eso fue una fórmula para desastre desde el comienzo. Mi oponente tendrá que comprobar dónde está la profecía en la Biblia que dice que la señal de su pueblo, como Dios los llama, o uno de los primeros 4 mandamientos tendría que cambiar. Pues Amos 3:7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelárselo a sus profetas primero. También nos tendrá que explicar si la intención de Cristo era de abolir el Shabbat, la señal y regalo de Dios a su pueblo, y los apóstoles sabían esto y lo enseñaron, porque es que no hay ningún versículo claro en toda la Biblia declarando este cambio y el por qué. Señoras y señores, ¿dónde está el debate? Este sería el cambio más grande y drástico en toda la profecía bíblica y no hay ni un solo diálogo sobre el tema, ni adentro ni afuera de las escrituras bíblicas. ¿Dónde está el debate? Porque es que no hay un alboroto entre los judíos. Mataron a 11 de los 12 discípulos, amigos míos, y no hubo ni una sola acusación sobre ellos de guardar el Shabbat o no guardar el Shabbat. Si ellos hubiesen enseñado a sus conversos de que rompieran el Shabbat o que todos los días eran iguales, los hubiesen llevado directo al Sanedrín según ley oral y tradición judía y los hubiesen apedrado y matado al instante. Trataron lo mismo con Pablo, si recuerdan. ¿Y qué dijo él? Él dice: ellos me acusan de enseñar en contra de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Fue aconsejado por el nazí Santiago de hacer un voto nazareo. Y él lo hace para comprobar que no está enseñando en contra de la ley de Dios, lo cual incluye el Shabbat. Por último, mi oponente tendrá que comprobar cómo es que algo que es llamado atadura en la cristiandad ha sido de tanta bendición para miles de cristianos en todo lugar. Si guardar el Shabbat en el día que la Biblia dice es atadura, ¿cómo es que tanta gente está siendo sanada, matrimonios y familias están siendo restauradas y todos dicen que es por causa de empezar a guardar el Shabbat? ¿Será que de pronto es verdad lo que Dios dijo en la montaña Sinaí? Cuando dijo: pongo delante de ustedes bendiciones y maldiciones, bendiciones, si guardan mis mandamientos. ¿Será que Dios trataba de ponernos en atadura, amigos míos, en el jardín? Dios nos dijo que no comiéramos del árbol del bien y del mal. Pero la serpiente vino y nos murmuró en el oído. Dios no quiso decir lo que dijo. Él sabe que si comes de ella serás más como Él. Tus ojos serán abiertos y lo podrás adorar mucho mejor. Yo les sugiero a ustedes el día de hoy que esta misma estrategia es la que ha usado con el Shabbat. Él no quiso decir lo que dijo. Abre tus ojos y mira que el domingo es un día mucho mejor para celebrar el Shabbat. Igual a Dios ni siquiera le importa cuál día tú escojas. No importa. Yo creo que el enemigo le ha robado gigantescas bendiciones al pueblo de Dios, porque continuamos cayendo en estas trampas engañosas. Yo creo que la carga cae sobre mi oponente para comprobar que Dios no quiso decir lo que dijo. Y para que nos explique a todos cómo es que lo que Dios llama una bendición ahora se ha convertido en atadura y maldición. Amigos, desde el comienzo de este debate, que comenzó ciertamente cuando los gentiles de la 18ª bendición, donde el pueblo judío y los gentiles se reunían juntos en el Shabbat, como nos muestra la historia,
Pero eventualmente los cristianos crecieron tanto que se volvieron insoportables para los judíos, y mientras los judíos decían las 17 bendiciones, agregaron una. Y en esa 18ª bendición había una maldición para los cristianos. Los cristianos no la querían leer, por lo cual eran acusados de herejía, eran echados de las sinagogas, y ahí comenzó el antisemitismo en la iglesia. Amigos míos, hemos llegado al mismo lugar donde hemos caído en las mismas tácticas del enemigo, y yo sugiero que volvamos al principio, hacia la restauración de todas las cosas, y nos aferremos fuertemente a las bendiciones que ni siquiera sabíamos que nos faltaban. Gracias. Y ahora, Chris Roseborough presentará su declaración de apertura de 20 minutos. Primero que todo, le quiero agradecer a Passion for Truth por invitarme a este debate. Y le quiero agradecer a Jim Staley por presentarnos con un rápido resumen de su posición teológica basada en este tema. Mis observaciones estarán dirigidas a esta conclusión. Bueno, ¿cómo respondemos esta pregunta? ¿Deberíamos guardar el Shabbat o no como cristianos? Bueno, esta pregunta no puede ser respuesta solamente mirando los pasajes bíblicos que hacen referencia al Shabbat. El mandamiento de recordar el día de reposo y santificarlo no se sostiene solo, más es parte de una red inseparable de mandamientos entregados por Yahweh, comúnmente llamados como la Torá o el pacto mosaico. Por lo tanto, esta pregunta no puede ser respuesta estudiando lo que la Escritura enseña solamente, especialmente en referencia a los cristianos que están bajo un pacto diferente al pacto mosaico. ¿Ok? Entonces mi metodología esta tarde hará esto. Yo demostraré que los sabatarianos, especialmente en el movimiento de raíces hebreas y los adventistas del séptimo día, y yo entiendo que Jim Staley no está en las raíces hebreas, aunque sostiene una posición muy similar, pues no entienden correctamente la relación entre los cristianos y el pacto mosaico, y esto es en parte por una hermenéutica equivocada, y explicaré eso más tarde. En dos versículos claves, Éxodo 31, versículo 16, y Mateo 5, del 16 al 18, de los cuales Jim acabó de hacer referencia. Después que entendamos esos pasajes correctamente, podremos entender lo que el resto del Nuevo Testamento dice, en referencia a la función de la Torá y nuestra relación con ella como cristianos. Y finalmente demostraré que los padres de la iglesia primitiva entendían correctamente esta relación, y este hecho nos proveerá con la explicación de por qué ellos adoraban en el día del Señor, el domingo, en vez del Shabbat. Ahora, antes de comenzar, una palabra en hermenéutica. Yo sé que es una palabra elegante en teología, y si usted es un estudiante en seminario, le aconsejo que use esa palabra, te conseguirá una cita con una chica. Lo traté una vez, ahora estoy casado. ¿Ok? Pero básicamente, hermenéutica es el estudio y disciplina de interpretación bíblica. Y una de las claves de hermenéutica es el poder entender correcta referencia. Me van a escuchar usar ese término varias veces hoy. Y básicamente explicar la importancia de una correcta referencia. En la actualidad de ese texto, ¿a qué se refiere? Si usted malinterpreta una referencia, se puede meter en muchos problemas. Entonces les quiero contar una historia del señor y la señora Snodgrass. Ahora, la señora Snodgrass es una persona que es muy parecida a nosotros. Ella detesta estar atrancada en tráfico. Y por los últimos meses, ella ha pasado sus días soñando con ser la dueña de un carro rojo deportivo. Ella hasta recientemente ha sido vista en los concesionarios de carros probando carros deportivos de todo modelo y soñando con el día que va a poder zigzaguear sin problema a través del tráfico. Ustedes saben, ir a través del tráfico y todas esas cosas en su nueva máquina roja con mucho poder. Ahora, sabiendo que su cumpleaños estaba por llegar, ella le empezó a dejar pistas de lo que quería para su cumpleaños al señor Snodgrass. Y cuando él finalmente le preguntó qué quería para su cumpleaños, ella no quería ser tan directa. Entonces ella le dijo, cariño, yo he estado soñando con tener algo que pueda ir de 0 a 200 en menos de 4 segundos. Ahora el cumpleaños de la señora Snodgrass llegó y ella estaba tan llena de emoción, así como un niño siente cuando llega el día de la Navidad. Aunque ustedes no celebran eso aquí por lo que entiendo. Pero cuando la señora Snodgrass abrió su regalo, en vez de encontrar las llaves para un nuevo carro rojo deportivo, encontró una bácula de baño. Servicio funeral para el señor Snodgrass va a ser este martes por la tarde. Bueno, el punto de esta historia es demostrar la importancia de entender referencia. Aunque una bácula de baño sí puede ir de 0 a 200 en menos de 4 segundos,
Esa no era la referencia de la cual la señora Snodgrass estaba hablando cuando ella le dijo al señor Snodgrass lo que quería para su cumpleaños. Entonces, el apropiadamente entender una referencia no solo te puede salvar la vida, como al señor Snodgrass, también te puede ayudar a entender la palabra de Dios apropiadamente. Entonces, vayamos a Éxodo capítulo 31, versículo 16, y noten que yo no tengo pantallas, entonces me pueden seguir, por favor. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones, como pacto perpetuo. Ahora, yo debería poner un eco en eso. Perpetuo, etuo. Ahora, mirando esto rápidamente, parece muy claro y sencillo, de que deberíamos guardar el Shabbat por toda la eternidad. Tanto así, ¿no es eso lo que la palabra pacto perpetuo significa? En la actualidad, no. Cuando le prestas atención a la referencia del texto, descubrirás que no está diciendo que el Shabbat debe de ser observado por eternidad. Ahora, para demostrar por qué este es el caso, vamos a mirar a otras referencias en el libro de Éxodo que usan este mismo lenguaje. Éxodo capítulo 21, versículos del 2 al 6 dicen lo siguiente. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da luz a hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si su siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo traerá a Dios, y él lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le dará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre, siempre. Pregunta, ¿está en la actualidad Yahweh diciendo que alguien va a ser el esclavo de otra persona por eternidad? Bueno, antes de responder eso, vayamos a otro pasaje, Éxodo capítulo 27, versículos del 20 al 21, y dicen esto. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Bueno, ¿dónde está esa lámpara hoy? No existe. La palabra de Dios dice que es un estatuto perpetuo. ¿Se está contradiciendo la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser esto un estatuto para siempre cuando no hay manera de observar ese estatuto? Bueno, la respuesta es simple. La palabra en juego en esos 3 textos es la palabra hebrea olam. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si la referencia en Éxodo 31:16, nuestro texto original, es eternidad o otra cosa. Ahora, cuando haces el estudio etimológico, encontrarás que la palabra olam no siempre significa eternidad, mas varias veces solo se refiere a una duración de tiempo. Como H.M. Rico escribió correctamente en su libro, Del sábado al día del Señor, él escribió lo siguiente. Para siempre, hablando de cosas espirituales y destinos futuros, etc., significa sin fin. También se usa cuando se habla de leyes, para indicar que todavía están siendo enforzadas y se mantienen permanentes. En tal caso, indica que la ley es incambiable e inmutable mientras el sistema del cual es parte dure. Como el erudito del Antiguo Testamento Harold Dressler notó, el Shabbat no es una ordenanza universal para toda humanidad, más bien es visto como una institución específica para Israel, como señal del pacto que debía durar solo lo que durara ese pacto, no para siempre. Próximo pasaje, Mateo 5 del 17 al 18. No penséis que he venido a abolir la ley, Jesús está hablando aquí, o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Ahora, sabatarianos de toda clase leen mal este texto y piensan que la referencia que dice que hasta que pasen el cielo y la tierra significa que la ley mosaica va a estar en efecto hasta que pasen el cielo y la tierra, o hasta el milenio. Esto es un mal entender del texto, que puede ser muy fácilmente arreglado leyendo los comentarios de los eruditos, y también implementando principios hermenéuticos, específicamente aquel principio que dice que escritura interpreta escritura, y que los pasajes claros siempre gobiernan pasajes no muy claros y nunca del lado contrario. Ahora, si este pasaje está diciendo que la ley mosaica está en efecto hasta que el cielo y la tierra pasen, entonces la Biblia se está contradiciendo, y aquí está por qué.
Hebreos 10 dice esto: la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Hebreos 10:9 dice esto: Él quita lo primero, el pacto, para establecer lo segundo. Noten que él dice que lo quita. Hebreos 7, del 11 al 12. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues por ahí recibió la ley el pueblo, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia para todo aquel que cree. Gálatas 3:19. ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. En Gálatas 3, del 23 al 26. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. La ley ha sido nuestro guardián para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guardián. O sea que ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos 6:14. Pues el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos estos claros pasajes de que los cristianos no están bajo la ley, y el libro de Hebreos lo hace bastante claro, de que la ley solo era sombra de cosas buenas por venir, en vez de la verdadera forma de estas realidades. Por lo tanto, la referencia de la frase hasta que pasen el cielo y la tierra no es la idea de que la ley estará en efecto hasta el final del mundo. Tanto es, si usted hace su tarea, descubrirá que eruditos como R.T. France, John P. Mayer y Robert J. Banks, todos notaron que la frase hasta que el cielo y la tierra pasen es una declaración idiomática. Es similar a nuestra frase hasta que el infierno se congele. El significado de este modismo es: eso nunca va a suceder. Y cuando entiendas este hecho, podrás entender correctamente a la referencia que esta escritura está apuntando. No está diciendo que la ley estará en efecto hasta el final del mundo, sino que nada de ella desaparecerá hasta que se cumpla. Tanto es, la palabra griega en esta oración tiene dos cláusulas en la palabra hasta, y la segunda gobierna todo lo demás, hasta que todo se cumpla. O como Riggle declara, y cito: esa era la idea, no la cantidad de tiempo que la ley debería durar, sino la certeza de que no fallaría en cumplirse. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Él cumplió la ley como dijo que lo iba a hacer. Por esto es que ya no estamos bajo la ley, y eso incluye sus requerimientos de tener que guardar el Shabbat. Hebreos capítulo 8, del 6 al 7 dice esto: pero ahora él, hablando de Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. El pacto mosaico, según Hechos 8, es anticuado según Cristo. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15 declaran: porque Él mismo es nuestra paz, quien hizo de ambos pueblos uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios capítulo 2 del 14 al 15 lo hacen bastante claro. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas han sido abolidos. Los cristianos no están obligados a guardar el pacto mosaico. Bajo el nuevo pacto, los cristianos no están obligados a celebrar el Pesach, circuncidar a sus hijos, mantener una dieta kosher, aparecer delante de Yahweh 3 veces al año en la tierra de Jerusalén, lo cual la Torah específicamente dice que tienes que hacer, celebrar lunas nuevas o shabbats. Esos son solo sombras de cosas por venir. Mas ahora que Cristo ha venido, las sombras han regresado a su lugar apropiado. Walter Martin cuenta una genial historia sobre un hombre que se iba en viajes de negocios. Y él se había ido en un viaje particularmente largo esta vez. Y cuando él se fue, su esposa decía: te extraño tanto, no veo la hora que llegues a casa. Y entonces era un día hermoso y soleado, y el avión llegó, y era uno de esos aviones que tienen que traer las escaleras para que la gente se pueda bajar del avión. E inmediatamente que su esposa lo vio bajarse del avión, ella corrió a darle un abrazo, pero al ella ver su sombra,
Ella se tira en el suelo y empieza a besar la sombra. Eso es ridículo, ¿no es verdad? Por supuesto que sí. Igual la ley, según el Nuevo Testamento, es sombra. Jesús es la sustancia. Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Noten que en Colosenses capítulo 2, Pablo específicamente dice que no deje que nadie los juzgue por no guardar el Shabbat, porque eso son solo sombras. Cristo es la sustancia, ¿verdad? Tengo que cuidar mi tiempo. Ahora déjeme hacer una rápida encuesta. Y en mi tiempo de refutación voy a pasar un poco de tiempo demostrándoles con las escrituras de los padres de la iglesia, que fueron los cristianos, bien temprano, como a principios del segundo siglo, los que ya estaban celebrando el Día del Señor el domingo, no Shabbat. La idea de que fue Constantino el que comenzó todo esto, suena bien si usted cree en todo eso de teorías de conspiración, pero no se sostiene si usted lee las escrituras de los padres de la iglesia. Pero primero veamos qué dice la escritura con referencia al octavo día. El octavo día fue el día en que Jesús resucitó. Es el comienzo de una nueva creación. Jesús es primeros frutos de esa creación. Su resurrección marca el comienzo de algo completamente y radicalmente nuevo. Y entonces podemos leer en Lucas 24 que en el octavo día, levantándose a la misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ahora, esto fue en el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó. En el capítulo 20 de Juan podemos ver que en el primer día de la semana, al atardecer, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Recuerden que Tomás no llegó a esa cita. Y luego, la semana siguiente, en el domingo, el primer día de la semana, dice que sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz con vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Sí ven? Los discípulos tenían el hábito de reunirse en el primer día. ¿Y quién se les apareció en el primer día? Jesús mismo. ¿Quién más se apareció en el primer día? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Levítico 23 dice lo siguiente: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas, contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Y esto se refiere a la fiesta de Pentecostés. Entonces, aprendemos en Hechos capítulo 2 que al día siguiente del día de reposo, en el primer día de la semana, llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los apóstoles? Se estaban reuniendo. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice esto, y esto es Pablo hablando. Disculpen, están hablando de su viaje a Troas con Pablo, y dice: en el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo se reunía la iglesia según Hechos 20, versículo 7? En el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Qué es lo que leemos una y otra vez que la iglesia estaba haciendo? Se estaba reuniendo para conmemorar la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y no hay ni un solo mandamiento en el Nuevo Testamento que haga referencia a guardar el Shabbat. Y la razón por eso es que los pasajes claros lo hacen bien claro que la Torá y sus ordenanzas y mandamientos y lunas nuevas y Shabbats están cancelados. El viejo pacto ha pasado y era solo sombra de lo que ha de venir, y lo que ha venido es la sustancia, y la sustancia es Cristo. Entonces, como he demostrado, los sabatarianos, incluyendo a esos en las raíces hebreas, no leen bien Éxodo 31, versículo 16, ni Mateo 5, del 16 al 18. Y ahora que entendemos eso, entendemos los pasajes que hablan de que estamos en un nuevo pacto, y de que ahora ya no estamos bajo la Torá, con sus ordenanzas y celebraciones y lunas nuevas y Shabbats.
Ahora, cuando regrese, voy a pasar un poco de tiempo en los padres de la iglesia para demostrar que no fue en el cuarto siglo cuando las cosas cambiaron, fue en el primer siglo. Y ya, los padres de la iglesia para el segundo siglo estaban observando el día del Señor en el primer día y no en el Shabbat.